Bienvenidos a la parte 13 de el curso de Psicología Holokinética. La guerra en Ucrania no es el único conflicto armado activo en el mundo, pero sí el más mentado por los medios de comunicación y la propaganda hipnótica con que se manipula la opinión. Quizás también por el impacto económico que produce en todo el planeta. Es una muestra más que la inteligencia del ámbito C no es inteligencia. Dicho de otro modo, la inteligencia que pertenece al intelecto no opera inteligentemente en las relaciones entre los seres humanos. La crisis que vive el planeta no tiene precedentes, ya que pone en riesgo la supervivencia de la humanidad. La profunda crisis de la familia, de la religión, de la educación, de la salud pública, de la economía y del ambiente ecológico, todos estos no son problemas separados. Puede decirse que es un problema económico o un problema del colapso ecológico y todo producido por la codicia. Lo que es verdad, por ejemplo, las grandes corporaciones devastan terrenos en el Amazonas para la soja y la ganadería. Los incendios en el Amazonas no son ajenos a este objetivo, y es la codicia, es verdad, pero es mucho más que eso. El pensamiento busca causas del problema y le encuentra muchas explicaciones, elabora teorías, todas ellas pueden ser fragmentariamente correctas. Hemos construido una sociedad, una cultura, una educación que impide que el cerebro funcione en su totalidad. La dualidad del proceso de pensar crea un tipo de conciencia de la realidad, que le llamamos conciencia lineal. Y esta crea una sociedad con las mismas características de dualidad, de conflicto y oposición. El pensamiento divide todo lo que percibe y es el origen de los conflictos, tanto individuales, interpersonales, como de la sociedad y la humanidad. Y decimos que es dual porque se mueve entre los opuestos. Bueno, malo, ganadores, perdedores, éxito, fracaso, etc. Hemos visto en este curso cómo el hombre, en lugar de descubrir el mundo, está condicionado a inventar el mundo. El caos en el mundo es una proyección de la mente individual. Así como sea o como es la mente individual del ser humano, será la sociedad que construya. Recordemos que la esencia del proceso meta es la dualidad. El pensamiento funciona por contraste, por oposición, compara y divide, y ese hábito del pensamiento nos empuja a una sola forma de experimentar la realidad. El proceso meta conduce a la fragmentación y oposición tanto interiormente como con los otros seres humanos. De allí la división en naciones, en ideas que nos llevan a la guerra. La historia de los últimos 5.000 años muestra un estilo de vida basado en hacer la guerra e inventar enemigos. No hay ninguna transformación socioeconómica sin la transformación que nos trae la percepción unitaria. Aun cuando surjan
reformas socio o políticos sociales, el mismo tipo de conciencia, el proceso meta, nos volverá a crear las antiguas condiciones de oposición, aunque aparentemente de nuevas maneras o bajo nuevos rótulos. Vivimos en la era de los conglomerados económicos. El poder ya no es de tipo representativo o electivo y no está localizado geográficamente. Está ejercido directamente por aquellos que controlan el sistema financiero y de producción de mercancías. Los instrumentos de este poder son el control de la tecnología, el control de la energía, de la moneda, de la información, en fin, este nuevo poder global, mundial o planetario, y los grandes problemas ecológicos, económicos y sociales se han convertido también en planetario, y solución para que sea efectivo también debe ser el surgimiento de una forma de poder global. La mundialización o globalización no es negativa en sí misma. Potencialmente puede permitir el establecimiento de una paz mundial duradera y una mejor gestión de los recursos, pero si sigue siendo organizada en beneficio de una élite y ella conserva su orientación neoliberal como la actual, ella no tardará en engendrar un nuevo tipo de autoritarismo, la conversión de los seres vivos en mercancías, la destrucción total de la naturaleza y nuevas formas inéditas de esclavitud. La sociedad actual está fragmentada en 6 sectores. El sector 1, que lo conforman el 10% de la población privilegiada económicamente. El sector 2 lo constituyen los bancos y las instituciones financieras no nacionales. El sector 3 son las corporaciones transnacionales que dominan la producción y el comercio en todo el planeta. El sector 4 son los gobiernos que debieran representar a quienes los votan, el sector 5 y 6, y sin embargo apoyan a los sectores 1, 2 y 3. El sector 5 representa a la población trabajadora y el sector 6 es la población marginada, sin acceso al trabajo ni al consumo. Después tenemos subsectores de la sociedad, digamos, por ejemplo, las mafias que operan fuera de las leyes, tanto nacionales como internacionales, y su ideología es el provecho económico. Las milicias, dirigidas por agentes secretos del sector 4, incluidos militares retirados, en general su ideología es racista y nacionalista. También debemos mencionar las guerrillas, dirigidas por los sectores 5 y 6, que pretenden una participación en el gobierno, en el sector 4, y su ideología generalmente es marxista. Un pequeño grupo de seres humanos tiene la propiedad del 90% de las tierras y los medios de producción. Cada uno de ellos puede llegar a ganar más de 500 millones de dólares por mes. Representan una tendencia neofeudal de la economía mundial. Se comportan como nuevos señores feudales y han desarrollado una
ideología de supremacía económica con connotaciones racistas que asuman que las personas de color no blanca en América, África y Asia son inferiores y dominables. Estos son los verdaderos arquitectos sociales escondidos o criptócratas. Cripto significa escondido, y kratas, gobernante, o sea, gobiernos criptocráticos. Su valor primordial es el provecho para siempre, es decir, profit forever. Se creen responsables de conducir y controlar secretamente la educación, la producción, la emisión de dinero y sus intercambios, las comunicaciones, la televisión, los diarios, revistas, celulares, radioemisoras, etc. Toda la publicidad y el transporte. Además de controlar al sector 4 de las naciones, es decir, los gobiernos, los ejércitos, la policía, las prisiones, los agentes secretos del gobierno, todo eso está bajo su control. Como vemos, la criptocracia, las decisiones de los gobiernos ocultos, ya tomó el lugar de la democracia representativa, ya que los representantes del gobierno del sector 4 enmascaran y protegen al gobierno real, que está en manos de los 3 primeros sectores. Para ilustrar un poco esto que venimos diciendo, por ejemplo, el presupuesto militar anual americano es de 370.000 millones de dólares, lo que representa 18.000 millones de dólares por hora desde el nacimiento de Cristo. En el 2002, George Bush ha decidido un aumento del gasto militar de 40.000 millones de dólares. Este solo aumento del presupuesto militar representa exactamente lo necesario para resolver definitivamente el problema del hambre en el mundo. Esto según estimaciones de la ONU. Según el informe del Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo, sería suficiente el 4%, menos del 4% de las riquezas acumuladas de las 225 grandes fortunas mundiales, evaluado en más de 1.000 millones de dólares, para dar a toda la población del planeta acceso a las necesidades básicas, acceso a los servicios elementales de salud, educación, alimentación. Esto es un informe de la ONU de 1998. También que 122 empresas están en el origen del 80% de todas las emisiones de dióxido de carbono en el mundo. La metadepresión es un término que acuñó Rubén Feldman González para designar la crisis psicológica de la humanidad, que se diferencia del trastorno depresivo o depresión porque este último es de origen genético, mientras que la metadepresión tiene un origen más bien psicosocial. Es la bancarrota moral que empieza con la desregulación de los mercados, que se agudiza con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos, que se idoliza la desregulación y se liberan a los bancos de la inversión, lo que se completa con el fraude electoral, el mayor saqueo de la historia, un saqueo
digamos, subsidiado por el Estado, el fraude electoral que hemos mencionado, la miseria planificada, la xenofobia racista y la guerra permanente. Esta postración psicológica se caracteriza, como vemos en la placa, por apatía, desaliento, soledad, aislamiento, mayor irritabilidad, mayor brutalidad, estrés, aburrimiento, el estrés que trae gastritis, aumento en la presión arterial, obesidad, pensamientos suicidas y también homicida. Todo esto caracteriza lo que Rubén Feldman González le llama metadepresión. Vamos a hablar de los insights fundamentales, los 7 insights fundamentales. Uno, que todo es, primer insight es de que todo es desorden. El colapso psicológico global, tanto individual como social, que hemos visto como metadepresión, las guerras, la fabricación de armas como motor de la economía, armas para sobrevivir, el ambiente degradado, cosas que como que todos sabemos que vamos hacia un choque frontal, que vamos a estallarnos, y sin embargo existe una negligencia global. El segundo insight, actuar sobre el desorden, aumenta el desorden, o sea, actuar como reacción frente a lo que está ocurriendo trae nuevos problemas que contribuyen a ese desorden. Sigue el miedo, la rabia, la tristeza, el aburrimiento, la violencia, la vulgaridad, la alienación. 3. Solo el orden de la paz mental introduce orden en el desorden. 4. El orden de la paz es la percepción unitaria. Darse cuenta del desorden en percepción unitaria, es el principio del fin del desorden. Y esto trae implicaciones sociales, sea como lo indican el experimento de Einstein, Podolsky y Rosen, el teorema de Bell, que dice que lo que vemos como separado es todo una sola cosa, está todo unido. La holoquinesis de David Bohm, los experimentos con rata tipo Wistar de McDougall, Agar y Krauss, que hay una mente grupal que nos une, y también con la enseñanza de J.K. Jiddu Krishnamurti. El 5 dice: la percepción unitaria es contingencia de lo inefable. Es decir, no es consecuencia, sino contingencia. Lo inefable puede venir o no. Lo inefable es la ausencia de conflicto, la comunión, la regeneración y salud, la primera cultura mundial en paz y la mente grupal. La 6, la percepción unitaria muestra la esencia dual del desorden, o sea, la oposición, la fragmentación. La finalidad también es dual. Finalidad
estoy aquí y quiero llegar allá. La humanidad va a mejorar, está así y va a mejorar. La comparación, juzgar, condenar, aceptar. Y el insight número 7, la inteligencia discrimina entre la percepción unitaria y la percepción fragmentaria. Y también cuando la percepción fragmentaria es funcional o no. El individuo se siente impotente frente a tantos problemas como la inflación, la recesión económica, la falta de acceso a la salud y el precio de los medicamentos, así como el precio de los alimentos, el desempleo creciente, los fraudes electorales, los fraudes bancarios y corporativos, que serían parte del saqueo legalizado. Asistimos al desmembramiento familiar y la creciente soledad. Entonces comienza el desaliento, la incoherencia y los síntomas de algo que la sociedad desconoce y trivializa, que es la metadepresión. Esta metadepresión es un problema epigenético, no es genético, es ambiental. Además de que no es reconocido. Los que hemos vivenciado la percepción unitaria como forma de vida, como fundamento de cualquier actividad, mientras se percibe todo lo perceptible al mismo tiempo, sabemos cuál es el camino de oro a la paz individual. Sin esa paz individual no terminarán los enfrentamientos entre los seres humanos. Sin esa paz individual no puede haber una sociedad compasiva y sana. La pregunta frecuente es cómo algo tan simple como percibir todo lo perceptible al mismo tiempo, sin expectativas, sin esfuerzo, eso tan simple va a ser la solución a todos los problemas de la humanidad. Quizás sean las abstracciones complejas de la ciencia que nos lleva a pensar que no puede haber una solución, o la solución no puede venir de algo tan simple. O sea, lo que vemos en la tecnología y su complejidad como que le da jerarquía a lo complejo, al que solo acceden algunas mentes privilegiadas. Podemos decir también que algo tan simple como mover el dedo lleva detrás un complejo mecanismo neuromuscular que lo hace posible. Y la percepción unitaria es la inteligencia universal que le dio al cerebro esa función con toda su complejidad neuronal que hace posible ese contacto con la holoquinesis y ese contacto con la inteligencia universal. Todo lo demás viene por añadidura. Y también la degradación o la tendencia global a la degradación, todo lo que estamos viendo, todo el caos, esta degradación global, también hace difícil ver con optimismo el futuro de la humanidad. Pero en percepción unitaria
no existe la dualidad optimismo-pesimismo. Solo opera la responsabilidad de la inteligencia que nos indica la urgencia de la difusión de esta enseñanza que nos traen Rubén Feldman González y Jiddu Krishnamurti. La forma de unir a su propia población siempre fue construir un enemigo. Hay que inventar un enemigo y narrarlo de modo de un cuento infantil de terror. La narrativa de la guerra siempre fue y es un compendio de noticias falsas, pero no solo en términos de información militar. Lo que está alterando la percepción global de la realidad es un dispositivo de proporciones nunca vistas para introducir en el sentido común global esquemas de pensamiento y completamente despegados de la realidad. Lo que estamos expresando en este curso no es ideología, no son creencias, es ver lo que es sin negar nada. No estamos diciendo que los ricos de los sectores 1, 2 y 3 son los malos y nosotros somos los buenos. No es la mirada romántica que apoya a los buenos en contra de los malos capitalistas. Hemos visto en la historia que ni el capitalismo ni el comunismo trajo la posibilidad de la consumación del ser humano. Esto significa que el ser humano despliegue todo su potencial. Estamos diciendo que la percepción unitaria de la vida en sociedad, que permite la comprensión de la interdependencia entre los seres humanos y todas las formas de vida en el planeta. Esto es comprensión ecológica. ¿Por qué el hombre se resiste a ver o simplemente no ve, no siente, no percibe que él es uno con la humanidad? ¿De qué manera interfiere el observador en aquello que observa? Sea el físico en su laboratorio investigando el átomo, o sea el esposo en su relación con la esposa, o el suicida cuando mira su propia desesperación. Es lo que llamamos conflicto horizontal, la separación entre el observador y lo observado. Y esa es la madre de todos los conflictos. En percepción unitaria se disuelve esa separación entre observador y lo observado. Queda la observación pura. Hasta aquí hemos llegado en esta parte 13 y seguiremos viendo en lo sucesivo aspectos de esta vasta obra de Rubén Feldman González, cómo la educación o la importancia que tendría incorporar la percepción unitaria en la educación a esos niños que aprendan con alegría, en paz. Todo eso veremos en lo sucesivo de este curso. Gracias.